A lo que vinimos. Historia del diablo, de Alfonso María di Nola. Alfonso María di Nola fue un profesor muy prestigioso y muy reconocido de historia de las religiones. Él era italiano y su profesión la ejerció en diversas universidades italianas. Además era también un reputado antropólogo, o se tienen muy en cuenta su labor, sus trabajos dentro del campo de la antropología, siempre referida a este tema, la historia de las religiones. Esta historia del diablo pues tiene vocación universal, aunque se centra mucho de sus capítulos en el cristianismo, porque el cristianismo es el que, posiblemente de todas las religiones, el que mejor elaborado o más presente está esa figura del demonio, del diablo, ¿no? Aunque la imagen mitológica del demonio la vamos a encontrar en innumerables culturas, como lo vamos a ir viendo a lo largo del libro. El libro comienza con la cultura sumeria, que es donde dice que encontramos las primeras representaciones de lo que podíamos considerar demonios, o por lo menos las más antiguas representaciones de un ser maligno. De Babilonia, pues como las religiones, no recuerdo quién dijo, son vasos comunicantes, pues de Babilonia estos conceptos pasarán de Sumeria, estos conceptos pasarán a Babilonia, a Siria y a Babilonia. Y de ahí llegarán al mundo hebreo, que es el que más influencia va a tener en el cristianismo. Bueno, no es que va a tener en el cristianismo, es que es la base de la elaboración del demonio en el cristianismo. El mundo hebreo nos va a hablar de ángeles, de genios, de espíritus que no todos eran malignos, había algunos que lo eran malignos y otros no, que habitan principalmente en los desiertos. Y ya vamos a encontrar aquí características que tienen estos genios, estos espíritus, que pueden provocar la muerte, sobre todo si son malignos, claro, pueden provocar la muerte, la guerra y la enfermedad principalmente. Estas tres características siempre las va a tener el demonio, siempre las va a tener el diablo: muerte, guerra y enfermedad, aparte de otras muchas, pero estas principalmente, ¿no? Es en el mundo hebreo, en la Biblia, donde pues, nos va a contar la caída de Lucifer, que en un principio era un ángel, inclusive preferido de Dios, pero que se rebeló, quizás por un pecado de orgullo, diríamoslo así, se rebeló contra el propio Dios, y fue esta guerra de ángeles buenos, ángeles malos, porque claro, el sentido del mal siempre viene, esta religión del mal o de que existan demonios, siempre viene de un concepto dualista. Dualista es la lucha entre el bien y el mal, y ahí es donde están los ángeles buenos y los ángeles malos. Los hebreos, o la cultura hebrea, la religión hebrea, pues evidentemente va a influir en el cristianismo, porque el cristianismo nace de la cultura hebrea y de la religión hebrea. En el cristianismo ya se va a fijar el demonio, aparte de estas características principales que tiene siempre el mal, de la muerte, la guerra, la enfermedad, que decíamos antes, pues ya ahí va a añadir pues, componentes sexuales, componentes de orgullo, el pecado, las tentaciones y sobre todo el mal en su totalidad. El maligno o el demonio, Satanás, el diablo, ya es la representación del mal. Pero el cristianismo no solo tiene la influencia hebrea principalmente, sino también tiene la influencia del Irán arcaico. Ese, como decíamos, principio dual, estos principios de beneficio, maleficio, del maniqueísmo heredada esta lucha
del mundo de la luz, el mundo de las tinieblas. El maniqueísmo además dará origen a ciertas herejías sobre el Dios bueno, el Dios malo, y también va a tener el cristianismo una gran influencia, sobre todo en la elaboración de la iconografía del demonio, una gran influencia del mundo griego, del dios Pan. El dios Pan es el que fija muchos de los aspectos de lo que luego va a ser Satanás o el diablo o el demonio, sobre todo, ya decíamos, aspectos iconográficos. De hecho, si vemos ilustraciones, del dios Pan, pues veremos que, bueno, pues es Satanás. No, tampoco hay que darle más vueltas. Satanás es una reelaboración del dios Pan. En los evangelios el demonio va a tener una gran presencia, sobre todo con posesiones diabólicas que ya se dan y las tentaciones de Jesucristo. Por ir avanzando, claro, porque el libro es historia, va avanzando. La demonología cristiana, el desarrollo grande de la demonología cristiana ya se da en los primeros siglos del cristianismo y la elaboran los primeros padres, los primeros teólogos, vamos a decir así. Además hay innumerables demonios. Aunque hay innumerables demonios, sin embargo, el principal de todo, por eso es el príncipe de las tinieblas, es Lucifer. Y Lucifer es la cabeza que dirige numerosas escuadras de diablos, de demonios, y cada teólogo va a elaborar su lista con los nombres y cada característica de cada demonio o cada diablo. Santo Tomás de Aquino ya va a fijar una doctrina de la demonología. Ya la va a fijar. En este desarrollo del demonio, de la figura del diablo, y que además tiene innumerables formas y maneras de actuar, aparece otra figura importante que está ligada con esta, pero que no es lo mismo, pero está ligada, que es el anticristo. El anticristo es lo opuesto a Cristo. Y también está ligada, ya decíamos que deriva de Satanás, de los demonios, etc. A lo largo de los siglos, del cristianismo, esta demonología se va a enriquecer con tradiciones populares, o se va enriqueciendo con tradiciones populares y con el folclore. Porque, como decíamos al principio, en esta historia con vocación universalista, aunque se centra en el cristianismo, el demonio, el mal, el maligno, como lo queramos llamar, está presente en todas las culturas. Y el cristianismo, cuando se va expandiendo, sea en América, en África, en Asia, donde sea, va a absorber, va a incorporar estas concepciones demoníacas de estas culturas, lo va a hacer suyo. Y por lo tanto va a estar presente en sus tratados de demonología. Ya va avanzando, va a aparecer, pues en estos tratados de demonología, va a aparecer la brujería, el pacto satánico, la posesión, los exorcismos y toda una serie de rituales. Como decíamos, el demonio está presente bajo diversas formas, siempre, para que sea demonio, para que sea Satanás, como encarnación del mal. Inclusive más allá, no solo un mal externo, sino también como la encarnación de nuestras propias angustias y de nuestros propios terrores. En fin, historia del diablo. Hasta otra, amigos.